Le damos la más cordial bienvenida a nuestras compañeras y compañeros diputados, por supuesto al coordinador Elías Lisha, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al diputado Homero Niño de Rivera, a la diputada Tania Palacios Curi, al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN aquí en el Senado, Enrique Vargas, y le cedería yo para abrir esta conferencia de prensa el uso de la voz al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, a don Elías Lisha. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En esta rueda de prensa hablaremos de dos temas en particular, aunque ambos de la naturaleza electoral. El primero, la del Poder Judicial, el segundo, de la jornada sucedida en los estados de Durango y de Veracruz. Lo cierto es que el gobierno y Morena se creyeron invencibles y en una sola jornada, en un mismo domingo, un mismo día, fueron derrotados en partida doble. Primero, fueron derrotados por el abstencionismo, fueron derrotados por la inconformidad y fueron derrotados porque más de 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda con su reforma que busca tomar el control del Poder Judicial. Presumían primero que tenían el 70% de apoyo para esta elección. Luego, muy bravucones, salieron hace un par de semanas a decir que esperaban 20 millones de votos. El resultado final: acudieron a las urnas 13 millones de personas, pero más de 3.5 acudieron a decirles que no, acudieron a decirles que no están de acuerdo con esa reforma y acudieron también a mentarles la madre. Hay que decirlo como es, porque ni una sola candidatura, ni un solo virtual ganador para ocupar un espacio en la Corte obtuvo ni siquiera la mitad de los votos nulos que se dieron en esta elección. Esta es la primera elección en toda la historia del país en la que los votos nulos superan a cualquier candidatura. Es decir, primero ganó la abstención porque el 90% de los mexicanos les dijo no, y segunda, ganaron los votos nulos. No hay una candidatura con el respaldo suficiente, y eso, que movilizaron tanto como pudieron, que repartieron acordeones a diestra y siniestra, que hicieron un cochinero, una marranada de elección, que se predispusieron llenando boletas, como consta en videos, antes de que la gente acudiera, que existe una grave disparidad entre los votos de jueces de distrito y miembros de la Suprema Corte. Amañaron todo el proceso y hoy son los responsables de esta vergüenza nacional. El fracaso que han tenido es la factura por haberle dado la espalda a la gente, por haberse creído los dueños de la democracia, y eso también lo vemos en los estados de Durango y de Veracruz. Yo quiero decirles, en nombre de los grupos parlamentarios del PAN, tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado, que estamos muy satisfechos con el resultado del proceso electoral. Me refiero particularmente a Durango. Mandaron a toda la artillería de Morena a cantar victorias antes de tiempo. Mandaron a su secretario de organización, Andy López Beltrán, el gran mago, y lo único que hizo fue romper el mito. Se fueron a tercer lugar en la capital de Durango. Más del doble, escúchenlo, más del doble de votos tuvo el PAN en la capital de Durango que Morena, con todo lo que hicieron. Es decir, la gente, cuando hay buenos gobiernos, como el de la capital de Durango, no se deja engañar y reafirma
lo que un gobierno panista es capaz de hacer, como el de Tonio Ochoa. En Veracruz pasamos de 15 municipios gobernados a más del doble de los municipios. Van a ser finalmente 34, 35 municipios. Estamos profundamente orgullosos de ese resultado porque, como ustedes saben, el PAN de Veracruz enfrentaba grandes problemas y, a pesar de todo eso, mantuvo su votación y ganamos territorio, es decir, gobernamos el doble de lo que gobernábamos antes de esta elección, y esta es la prueba de que aunque Morena intente cooptar liderazgos, aunque Morena amenace a quienes han encabezado candidaturas, la gente está del lado de votaciones libres, y por eso hemos mantenido nuestro bastión Boca del Río, que a pesar de que los ciudadanos se expresaron de manera libre por un gobierno de Marijose Gamboa, hoy el sistema mal perdedor de Morena pretende ganar en la mesa lo que la gente no le dio a las urnas. Por eso, el grupo parlamentario del PAN presentó hoy un punto de acuerdo, dados los hechos del lunes pasado por la noche, en donde un grupo de morenistas afines al gobierno de Veracruz trataron de amedrentar al instituto y trataron de condicionar con violencia el conteo de estos votos. Hacemos un llamado al OPLE, pero también al gobierno del estado, a realizar las investigaciones necesarias y a la Fiscalía General de la República a intervenir si es necesario para que se respete la voluntad de las y los boqueños. Al régimen morenista se lo decimos con claridad, que ni se atrevan a continuar este tipo de amenazas, porque el PAN no está dispuesto a ceder un centímetro de lo que ha ganado legítimamente en las urnas. Sabemos que Morena está atravesando una crisis porque no alcanzaron ni siquiera los votos del antecesor de la presidenta en la revocación de mandato. Sabemos que están jalando orejas en gobiernos como en Baja California o en Sonora, en donde tuvieron de las peores participaciones en todo el país, pero tienen que serenarse. Morena tiene que entender que las derrotas se tienen que asumir con serenidad y no con el dedo que amenaza desde el poder. La gente los derrotó, no asistiendo a validar su mal llamada reforma al Poder Judicial, y la gente los derrotó en las urnas en Durango y Veracruz. No pueden, ni en términos narrativos, justificar esta vergüenza, ni en términos electorales, cambiar la voluntad de quienes lo expresaron en las urnas en Durango y Boca del Río. El PAN va a defender esos triunfos, y reitero las palabras de nuestro presidente nacional, Jorge Romero: no podemos permitir que la catástrofe del Poder Judicial continúe. Tenemos que hacer una reforma para que la justicia se acerque a la gente, para que la justicia sea pronta y expedita, pero abandonar la simulación que se pretende desde las estructuras del poder. Vamos a impulsar comisiones de vigilancia y vamos a denunciar este fraude, que no tengamos duda, en la historia será recordado como el fraude judicial de 2025. Muchas gracias. Cedo la palabra al senador Ricardo Anaya. Muchas gracias, coordinador. Yo daré una opinión general sobre la elección en Durango y en Veracruz, y después le cederé la palabra al vicecoordinador, que además, como saben, es expresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, para referirse de manera más puntual a la elección de alcaldías tanto en Durango como en Veracruz. Como ustedes saben, hubo elecciones el domingo pasado en Durango y en Veracruz. En resumen, pasaron dos cosas. Primero, una derrota estrepitosa de Morena, y segundo, un muy buen resultado para el Partido Acción Nacional. Y lo explico. Primero, en Veracruz, ¿por qué decimos que hubo una derrota estrepitosa? Porque Morena perdió 500,000 de votos. Si eso no es una derrota estrepitosa, que alguien me explique entonces qué sí lo es.
Morena perdió 500,000 de votos en Veracruz. Y el PAN, a pesar de haber llegado en un momento de profunda crisis, logramos duplicar el número de alcaldías. Pasamos de ganar 15 presidencias municipales a ganar 35 presidencias municipales. Lo mismo pasó en Durango, una derrota estrepitosa de Morena. Mandaron a Andrés López Beltrán de tiempo completo a vivir a Durango. La joya de la corona era Durango capital. Ahí es donde los partidos estábamos postulando inclusive a nuestros futuros candidatos a gobernadores. Es por mucho el municipio más grande, el municipio más poblado. ¿De qué tamaño fue la derrota de Morena? Que ni siquiera pudieron quedar en segundo lugar. El candidato de Morena quedó en un lejano tercer lugar. Y el triunfo del PAN es contundente. Ganamos la capital del estado, le dimos una paliza a Morena, sacamos más del doble de votos que Morena con un panista, con Toño Ochoa, panista de toda la vida, que ha sido presidente del Partido Acción Nacional. Yo quiero utilizar este espacio para felicitar a todo el panismo y a la ciudadanía, tanto en Veracruz como en Durango. Los felicito porque demostraron que Morena no es invencible y porque demostraron que el PAN hoy está de pie y que hay un futuro brillante hacia 2027 y que sí podemos y sí vamos a derrotar a Morena en 2027. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablo como senador de la República, como expresidente de la ANAC, como ex coordinador de alcaldes de Acción Nacional y 6 años como expresidente municipal de Huixquilucan. Lo que vivimos el domingo pasado es el reflejo de lo que la ciudadanía ya siente hoy. Primero, ya le quitaron la confianza a Morena. Quedó muy claro en los municipios, porque en los municipios es el primer contacto con la gente. En las elecciones de los municipios es en donde está la vida de México. En Durango tenemos obviamente más municipios ganados. En Veracruz, un estado gobernado por Morena, en donde hay programas sociales para aventar para arriba y no pudieron ganarnos. Yo quiero dejar muy claro que cada una de las victorias en los municipios lo vamos a defender, pero que quede muy claro, en Boca del Río ganamos. Marijose va a ser la próxima presidenta municipal y vamos a estar ahí para defender cada uno de los votos. Acción Nacional ganó Boca del Río y no vamos a dejar que nos las traten de ganar. Las senadoras y los senadores de Acción Nacional estamos listos para defender voto a voto. No nos vamos a dejar, y que les quede bien claro, en el 2027 les vamos a ganar. En el 2027 cada uno de los distritos locales, federales y municipios los vamos a ganar, porque la ciudadanía ya se dio cuenta de lo que es Morena, que no sabe gobernar, y se da cuenta que Acción Nacional, sus gobiernos, son los mejores calificados. Muchísimas gracias. Gracias, senadores. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Ahora sí. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarte, Ricardo, en torno a la constitución del próximo Poder Judicial. ¿Cómo ven esta composición? Porque parece ser que son puros morenistas los que están llegando a constituir la Suprema Corte. Incluso ya alguien le está llamando como que la Corte del Bienestar. No sé si va a ser una corte que echa pomada o cómo la calificarían ustedes. Y en el segundo tema que yo tendría es, ya Donald Trump anuncia aranceles del 50% al aluminio y al acero. Y la presidenta dice que bueno, pues es injusto, pero no sé si así se defienda la soberanía. ¿Qué hay que hacer contra esas decisiones de Donald Trump? Gracias. Si les parece, contesto la primera y el coordinador la segunda. Le voy a dejar la difícil a él. Miren, básicamente, como quedó ahora compuesto el Poder Judicial, se divide básicamente en 3.
Uno, gente absolutamente leal a Morena, empleados del régimen. Dos, abogados del crimen organizado, gente que los propios criminales impulsaron para jueces y magistrados. Y tercero, y esto está combinado con lo primero, gente profundamente incompetente, como lo demostramos ahora en el Pleno, que no tienen la más remota idea del derecho. Como lo hemos dicho, claro que hacía falta una reforma, claro que hay que mejorar el Poder Judicial. El problema es que lejos de mejorar el Poder Judicial, hicieron pedazos el Poder Judicial. No es que a nosotros nos alegre, jamás nos va a alegrar que un país como Estados Unidos le imponga aranceles al nuestro. Lo primero es sostener la postura que hemos tenido desde el inicio. Rechazamos cualquier tipo de arancel, rechazamos cualquier decisión unilateral entre socios comerciales, rechazamos la imposición de Estados Unidos, pero que también quede claro que desde el principio advertimos que no era una buena idea engañar a todo un país con un baile en el Zócalo, haciéndoles pensar que la tormenta había pasado cuando el huracán apenas se estaba formando. La calma antes del huracán lo que ha traído son consecuencias graves para el país ante un gobierno que permanece estático, ante un gobierno que lejos de dar una respuesta se conforma con muy poco. Doy el ejemplo de las remesas. Anunciaron impuestos a las remesas y el gobierno salió a celebrar que nos impusieron un impuesto, pero que no era tan grandote. La consecuencia, caída en los ingresos para nuestro país por las remesas. Y lo mismo va a suceder con el acero y lo mismo va a suceder lamentablemente con otros productos si el gobierno mexicano abandona la inteligencia de la negociación, pero también de respuesta. Es que parece que el gobierno mexicano se ha conformado con su propia mediocridad y ha decidido abandonar a toda una nación a la suerte de lo que disponga nuestro vecino del norte. Pues es que somos una nación soberana, capaz de defender lo nuestro y de acudir a las mesas de negociación con argumentos mucho más poderosos que decir, pégame, pero no en la cara. Pero es que eso está haciendo el gobierno mexicano y los golpes, lamentablemente, le duelen ya a las familias mexicanas, mientras el gobierno parece que nada más está preocupado por mantener una narrativa de que no son tan perdedores. Lo cierto es que lamentablemente el gobierno mexicano se está doblando, como en algún momento lo dijo el gobierno del propio Trump respecto del antecesor de la presidenta, y las consecuencias van a seguir siendo negativas si no logramos una suma de esfuerzos que incluya a todas las voces de nuestro país para dar una verdadera respuesta. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputados y senadoras y senadores. Preguntarles, con este nuevo modelo que se inauguró para elegir a la Suprema Corte, a los integrantes, ¿quiénes deben estar preocupados? ¿La oposición o el gobierno? Porque con las cifras que dan ustedes, pues no les fue tan bien como ellos dicen, que pues ustedes se conforman con una victoria así chiquita porque los municipios casi no tienen gente y en cambio ellos sí van a gobernar más. Esa es una. Y la segunda, ¿se puede tener confianza en una Suprema Corte que ya se le señala como la Suprema Corte del Bienestar? Porque pues todos prácticamente pertenecen al grupo o de Andrés Manuel López o del actual gobierno. Aquí, ¿qué va a pasar? Si realmente se va a ver ese cambio que tanto auguran o pronostican que va a ser, y ahora sí, para proteger a los más pobres, a los que no tienen para comprar la justicia. Y la segunda, bueno, la otra es relacionada con eso que comentabas de la toma del Ople allá en Veracruz. ¿Qué va a pasar? Buenas tardes.
Los que deben estar, los que estamos preocupados somos todos los mexicanos, porque ahora esa corte es literalmente la corte cortesana. Son los agachados, es la corte de los agachados ante Sheinbaum. Debemos estar todos los mexicanos preocupados porque en el momento en que la presidenta Sheinbaum devoró a la corte, destruyó a la República. Es muy importante recordar que México ya no es la República Mexicana, es México nada más. Cuando tengamos un poder judicial independiente, no completamente cortesano, servil y agachado, al mismo grupo, de López Obrador y de Sheinbaum, no hay que hacer una separación, porque la primera obradorista del país es Sheinbaum. No hay una separación entre ellos. Ella busca, como buena secretaria de AMLO, darle gusto a AMLO. Entonces, los que están contentos con el fraude judicial, pues son nada más AMLO y Sheinbaum, porque ahora controlan y tienen a sus pies a la Corte. Lo que debe ser el Poder Judicial, lo primero que debe ser el Poder Judicial es ser independiente, debería ser otro poder. Por eso afirmamos que esto ya no es una república, pero vamos a volver a fundar a la república. Con el tema del OPLE, me queda claro que quieren ganar a la mala. Siempre se quejaron ellos de todas estas artimañas que eran antes y ahora ellos los están haciendo. Yo les quiero dejar muy claro que no lo van a lograr, que Boca del Río lo vamos a gobernar y lo vamos a defender con lo que tengamos que hacer. Ahí vamos a estar. Toda Acción Nacional va a estar defendiendo Boca del Río y cualquiera otra de las presidencias municipales que ganamos por el voto ciudadano. No lo vamos a perder en la mesa y menos con ese tipo de cosas que quisieron hacer el lunes y que quieren planear más y no los vamos a dejar. Lo que se tenga que hacer, lo vamos a hacer. Pero Boca del Río lo va a gobernar Acción Nacional. Muchas gracias. Sí, nada más decirles, hace rato comentaba el senador Fernández Noroña que todos estos insultos que recibió en las boletas durante la jornada es gracias a la derecha que impulsó que pues que lo insultaran, ¿no? Que ahora sí, pero pues que ellos no le hacen lo que grita Juárez, pero pues que sigan así, que finalmente van a ser ustedes los arrepentidos. Yo creo que lo que le preocupa más al presidente del Senado es que como no puede identificar a los autores de tanta mentada de madre, no los puede traer uno por uno a que se disculpen en el Senado. Lo cierto es que quizá si se contaran esas mentadas de madre ya tendrían una silla en la Corte. Sí, se hizo más famoso Fernández Noroña por todas las mentadas contra él en las boletas electorales. Y le quiero decir a los ciudadanos que pues los felicito porque a Noroña ya se le ve el rostro descompuesto. Ya la voz, la vocecita, ya empieza a entrar en una depresión. Si ustedes lo escuchan, ya habla de otra forma, más pausado. Le está doliendo mucho a Noroña el haber arrodillado y humillado a un ciudadano. Así que ánimo a todos. Si lo que querían era hacerse sentir contra Noroña, lo están logrando. Recuerden, pueden seguir y deben seguir manifestando lo que piensan contra Noroña. Aquí estamos nosotros para darles voz a todos los ciudadanos que detestan a Noroña. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenos días, damas, caballeros. Dos preguntas nada más sobre el tema de las estadísticas que estaban mencionando de Durango y Veracruz. Entonces, para el 2027, ¿tienen perspectivas de ganar gobernaturas y curules en Cámara de Diputados? Sería la primera. Y la segunda, estas misiones que están yendo a Estados Unidos de senadores, diputados para el tema de las remesas,
tratar de convencer a los congresistas de allá no es injerencismo, porque si los gringos vinieran aquí y dijeran, es que no me gusta cómo está la reforma judicial, ya habían pegado de gritos de que es injerencismo. Pues eso sería lo mismo lo que hacen de aquí para allá, ¿no? Independientemente de que sea injusto o justo para los mexicanos, los latinos y todos los migrantes de diferentes nacionalidades que viven allá, pues es una decisión del Congreso de ellos, ¿no? Esas serían las dos únicas. Gracias. Mire, empiezo por el final y después el vicecoordinador va a contestar la primera parte. En esto nuestro mensaje es clarísimo. Nuestro mensaje es de solidaridad con las y los migrantes mexicanos. Nadie se va de su país por gusto. Se han tenido que ir de México porque aquí no encuentran oportunidades y en eso tiene responsabilidad el gobierno. Y por supuesto que nos parece profundamente injusto que después de haber trabajado, después de haber ganado dinero con el sudor de su frente, después de haber pagado impuestos, les quieran retener una parte de su dinero solo por enviarlo a sus familias o a sus comunidades. Claro que responsabilizamos al gobierno porque no han podido crear los empleos aquí en México y por eso la gente se ha tenido que ir, y claro que le expresamos nuestra solidaridad a las y a los migrantes mexicanos. La gravedad del domingo para Morena la voy a dejar en una cifra. Morena el domingo perdió más de 27 millones de votos en un año. De aquí al 2027 va a seguir perdiendo más y más y más. Para el 2027, que quede muy claro, Acción Nacional va a ganar gobernaturas. Vamos a retener las que tenemos, vamos a ganar distritos federales, vamos a ganar distritos locales y presidencias municipales, porque la ciudadanía ya se dio cuenta de cómo gobierna Morena. Este domingo, Morena perdió más de 27 millones de votos de los que salieron hace un año. Ni con toda la maquinaria que tienen, programas sociales, gobernadores, presidentes municipales, senadores que anduvieron muy activos, pudieron. Y eso es porque la ciudadanía ya sabe lo que es Morena. Gracias. Cerramos la ronda de preguntas con Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladores. Tengo 3 preguntas. La primera es, después de lo vivido en Veracruz y en Durango, la diferencia, en donde hubo alianza con el PRI y en donde no la hubo, creo que, no sé si ustedes tengan la misma percepción de que conviene una alianza para el 2027. Eso sería una de mis preguntas, si les conviene o no, o ven una alianza para el 2027 que convenga a la oposición, no a un partido u otro, sino a la oposición. 2, parece ser que la perspectiva de triunfo en la oposición y en el gobierno es distinta, pues con 13 millones de votos, la presidenta dijo que fue un éxito la votación. Yo quisiera conocer el punto de vista y su percepción de, para ustedes, que es un éxito con un padrón de casi 100 millones de votantes. Y la tercera es, ¿qué va a hacer Acción Nacional ahora en la nueva visita que hacen los legisladores en Estados Unidos, cuando la visita pasada pues fue un rotundo fracaso porque los impuestos siguieron y ahora pues acaba de anunciar, ya iniciaron los 50% de aumento al impuesto a la lámina y al acero? O sea, ¿qué va a pasar y cuál es la respuesta por parte de usted en esas 3 preguntas? Muchas gracias. Te voy a contestar de manera muy breve las 3 porque para cada una hay una respuesta muy breve. La primera, en el PAN nos sentimos profundamente orgullosos de que sea un panista como Tonio Ochoa, que ha sido diputado local del PAN, que ha sido presidente del Comité Estatal del PAN, quien encabece la presidencia municipal de Durango, y que hayamos duplicado el número de municipios que vamos a gobernar en Veracruz. Sobre el futuro, el presidente nacional del PAN hablará en su momento. Sobre la comitiva que va a Estados Unidos, yo creo que es el gobierno quien ha abandonado la obligación de negociar y de no celebrar mediocridades.
Lo que nosotros esperamos es que no salga el gobierno mañana a decir que celebra un arancel del 25%. Entre socios comerciales, la imposición nunca se puede celebrar. O somos socios o somos sumisos. Nosotros partimos de que entre buenos socios es el diálogo y la negociación que beneficia a ambas partes la que debe regir el proceso. Y tercero, sobre el éxito o el fracaso de la elección del Poder Judicial, insistimos, de los 13 millones, solo 9.5 fueron votos válidos. Ni un solo candidato o candidata obtuvo ni siquiera la mitad de los votos nulos y si le sumamos los inválidos, pues ni un cuarto de esos votos. Aquí y en cualquier parte del mundo, tener una participación efectiva de menos del 10%, cuando presumen el respaldo del 70%, es un absoluto fracaso, pero además rompe el mito del apoyo incondicional. Morena se creía invencible y este fin de semana recibió una derrota en partida doble. Lo derrotaron los ciudadanos al abandonarlos en la reforma al Poder Judicial y los derrotaron los ciudadanos de Durango y de Veracruz. Por eso el PAN va a gobernar la capital y por eso Morena quiere arrebatar a la mala lo que no obtuvo a la buena en Boca del Río, y en Boca del Río va a gobernar el PAN. No me extraña que dentro de la mediocridad que rige en el gobierno y en Morena celebren hasta sus propias derrotas. Ahondando un poco en la segunda pregunta, en la de la visita a los Estados Unidos, Acción Nacional ha sido uno de los más críticos de que, inclusive usted lo acaba de señalar ahorita, de que pues siguen golpeando, no me pegues en la cara, pero me sigues pegando. Entonces, ¿no cree usted que el hecho de que haya ido el PAN a este nuevo viaje, en el cual pues ustedes mismos consideraron que el otro fue un fracaso, ¿por qué mandar otra vez a un representante si sabían que cuando no hay una agenda de por medio es, podría decir, un viaje de turismo parlamentario? Ahora, nosotros lo dijimos desde el principio, nosotros no vamos a escatimar en ningún esfuerzo, por pequeño que parezca, para revertir esta situación para nuestro país. Abandonar cualquier espacio luego podría ser utilizado para decir que no queremos que le vaya bien a México. Nosotros estamos convencidos y permanentemente en el esfuerzo de que estos golpes que vienen de Estados Unidos no lesionen a la economía de los mexicanos. Pero seamos francos, quien tiene la responsabilidad de conducir las relaciones con Estados Unidos, quien tiene la responsabilidad, por ejemplo, de negociar los tratados de comercio, quienes tienen la responsabilidad de imponer aranceles o de tomar cualquier medida como enviar soldados a la frontera, como ya lo hizo México, es el Ejecutivo, y es el Ejecutivo quien abandona esa responsabilidad. Pero te la cambio, si el PAN gobernara, si el PAN estuviera en el Ejecutivo, si la presidencia de la República fuera del PAN, no tengas ninguna duda, desde el primer momento hubiéramos tomado todas las medidas necesarias para salvaguardar la economía de las familias mexicanas. Así fue cuando gobernó el PAN, y hoy lamentablemente la economía está sujeta a la mediocridad de un gobierno que celebra impuestos pero poquitos, que celebra aranceles cuando se descuentan y que presume como una gran victoria la participación efectiva del 9.5% de la población. Un gobierno mediocre no cambia porque un legislador o un grupo de legisladores hagan su mayor esfuerzo, ni cambia la obligación que tiene y que ha decidido abandonar. Muchas gracias. Pues no tendríamos más preguntas, les agradecemos mucho.